下午好，学生。今天我们学第11课。你们去第66页 vayan a la página 66 y se van a encontrar con esta lección llamada ¿cuántas veces a la semana? Acá tenemos y Xinqi, parece que dijera día lunes, pero invertido, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que día lunes se dice Xinqi y día martes Xinqi miércoles Xinqi san, jueves Xinqi si, viernes Xinqi sábado Xinqi liu, domingo Xinqi ri, 还是星期天. ¿Qué más? Bien, en este caso tenemos y Xinqi porque acá viene diciendo una semana. También podríamos decirlo como Xinqi solo y se entiende que es dentro de una semana o en el lapso de una semana. Qi nosotros lo usábamos para preguntar cuál o cuántos. Nosotros habíamos visto en la hora, cuando preguntábamos la hora, 现在几点, o sea, 现在, ahora, 几, cuál, 点, hora, viene a ser qué hora es. Bien, en este caso, y nos queda chi, que es un cuarto tono, que significa veces. Entonces, en realidad y literal dice, en la semana, ¿cuántas veces? Empezamos con la primera oración. Quería marcarles acá en el calendario, fíjense que dice 9 yue, o sea, 9 meses, septiembre. Y fíjense este carácter de acá, dice, es un primer tono, chou, y. Acá, en este caso, ahí dice chou y, lunes, chou martes, chou san, miércoles, chou si, jueves, chou viernes, chou liu, sábado, y acá el domingo, chou ri. Y luego empezamos con el kewen, la lectura, y empieza la oración 1, que dice ni yi qing ji shang ji zi ke. Bien, acá literal no dice esto. Entonces en esta lección vamos a darnos cuenta que hay varios errores, tanto en las oraciones como están escritas, como en el pinyin. Veamos en esta. Entonces, vos, acá dice en la semana, shang qi zi ke. Bien, acá veces, clase, dice acá. Entonces, si yo, me olvidé de abrir el Word para. Si yo quiero preguntar cuántas veces a la semana vos vas a clases, ir a clases es shang ke y salir de clase es xia ke. Entonces, hay una forma más simple de preguntar esto que como lo han formulado acá. Entonces, veamos. Espera que me voy a colocar. Ahí está. Bien. Entonces teníamos, ¿cuántas veces a la semana tienes clases? Lo vamos a escribir acá. ¿Sí? Espero que se vea bien. Vamos a agrandar la letra. Este escrito se los voy a mandar junto con el documento lo voy a adjuntar. Bien. Entonces veamos acá. Nosotros habíamos dicho que para preguntar cuál o cuántas era
el chi, ¿no es cierto? A ver. Ahí está. ¿Cuántas veces es chi? ¿Sí? Fíjense que en la lección hasta ese chi tiene un error. Tiene un error de escritura en el carácter. Entonces, ¿cuántas veces a la semana? Entonces, en la semana habíamos dicho que era y xin chi. Entonces, con que digamos xin chi ya es suficiente. Xin chi. ¿Sí? Xin chi. Ni yo. Ni yo. Vos tenés. Chi zi. ¿Cuántas veces? ¿Y qué es lo que habíamos preguntado? Clases. Entonces, sería ni yo. ¿Cuántas veces vos vas? Entonces es shan ke. Xin chi ni yo shan ke chi zi. Ahí dice cuántas veces a la semana vos vas a clases. ¿Sí? Fíjense que se puede acomodar de una manera mucho más sencilla. Sigamos con esto. Luego dice y xin chi, le han puesto el tono 2, y xin chi liang zi, 2 veces. Entonces, con que digan xin chi liang zi se entiende. Luego sigue mei jiu. ¿Cuánto tiempo dura cada clase? No dice ahí literal esto, entonces vamos a lo que dice esta hora. A ver. ¿Cuánto tiempo dura cada clase? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo es tuo chiu? Acá. Tuo chiu. ¿Cuánto tiempo? Dura, de durar, de dura de tiempo, de durabilidad de tiempo o del tiempo que ocupa, es li shi. Li, cuarto tono, shi, segundo tono. Luego tenemos cada clase. Mei, ke, eso iría adelante. Entonces, mei ke, mei ke, acuérdense que el ke de clasificador es para enumerar y es neutro, tiene un tono neutro. Mei ke, tuo chiu, li shi. ¿Cuánto tiempo dura cada clase? Seguimos. Tercera oración. Dice, 每次2个钟头. 每次, cada vez, 2. Luego tenemos el clasificador y 钟头 es hora, ¿sí? Entonces, cada clase dura 2 horas. Fijémonos acá. Cada clase dura 2 horas. Entonces, se escribe mei ke, nosotros habíamos visto recién, mei ke, cada clase dura li shi. ¿Cuánto tiempo? 2科. Y nosotros podemos decir horas como está acá o podemos decir horas como ya lo habíamos aprendido. Era tien, ¿sí? Entonces, acá tenemos chong, el segundo, chong tou. Podemos poner chong tou o, en este caso, podemos poner tien. Bien. A ver si se escribe ahí.
Acá tenemos tien. No, ese es tien de tienda, este. ¿Sí? Entonces puede ser chongtou o tien. Lo voy a poner acá en verdecito para que se... Grábame. ¿Sí? Bueno, seguimos. Después, bueno, dice cada clase dura 2 horas y luego dice ¿a qué hora tienes clases? Bueno, acá tampoco dice a qué hora tienes clases, solamente dice es cuando entras a clase. Dice, ¿sí? Entonces, si yo quiero poner a qué hora tienes clases, va a ser así. Prácticamente esta lección es hacerla toda nueva. ¿A qué hora tienes clases? ¿Sí? Esa va a ser la pregunta. ¿Sí? ¿A qué hora tienes clases? Entonces va a ser ni, porque yo voy a hablar de tú, ni, tú tienes, yo, tú tener, ¿a cuál hora tien? Shank. Ahí está. Entonces, ni you perdón, ni you tien shank. Ahí está. Ahora sí. ¿A qué hora entras a clase? Seguimos. Bien. Luego tenemos la oración que sigue. Xinqi-san xiaowu zhong 2点想到4点. Bueno, acá, fíjense que tenemos en el pinyin ya un error, porque empieza con S, sin, y es con X, xin, chi es con Q e I, xin chi. San no le han marcado el primer tono. Le han puesto xia y es xia, es con X, acento en la A, U. Y luego tenemos chong, que el chong va a quedar simplificado, ¿sí? Liang tien, tien también va a quedar simplificado. Shang tao, sí, acá el s, el 4 está mal escrito en pinyin y el tien quedaría simplificado. Entonces, vamos a volverla a escribir toda nueva para que les quede claro lo que de la forma que tiene que estar bien escrita esta oración. Entonces tenemos, la vamos a escribir toda en chino para que vean cómo queda simplificado. Entonces, Xinqi-san xiao. Xinqi-san xiao. En la tarde. El miércoles por la tarde, xiao, ahí, ojo con eso, porque el u tenemos 5, pero en realidad es el ahí, tiene que quedar. Xiao. ¿Sí? Ojo con eso. Xinqi-san xiao. Chong 2点, desde las 2. Fíjense cómo va a quedar el chong simplificado. Chong 2点, desde las 2 de la tarde. Vamos a sacar esto para que no quede resaltado. Lo que sí quiero que quede resaltado es el chong, que es desde.
Entonces, acá sí les voy a poner un colorcito para que... Entonces, el miércoles, desde la tarde, desde las 2, Chonglen, Liangtian, Shang, Liangtian, Shang, Tao, acá, Shang, Tao, hasta las 4 horas. Si, si, horas no me acuerdo si lo pusimos como Chongtou, no, como tiene. Ahí está. Entonces, desde las 2, sobre las 2, hasta Tao, acá. Estos dos que están resaltados son desde y hasta. Luego tenemos la oración que sigue, que también está mal el pinyin, fíjense, dice sin con S y es con X, xin chi liu. Acá liu lo han escrito como lo han escuchado, no como se escribe el verdadero pinyin. Entonces, esta semana dice liu shang u a las 6, sobre las 6 de la tarde, patien 8. Ay, Dios, ¿qué han querido hacer acá? A ver, retomemos. El miércoles a la tarde, desde las 2 horas hasta las 4. Y después dice, sin chiliao, los sábados a la tarde, a las 8, patien, shi feng, o sea, a los 10 minutos, Shang Ke sale de clase. Luego dice, shi tien, shi feng, a las 10 horas y 10, xia ke, ahí también el pinyin está mal escrito, es con X, xia ke sale de clases. Luego, en la oración que sigue, dice, xin chi liu, acá también, fíjense qué mal escrito que está el pinyin, sería el sábado, hai, todavía, shang ke, salir de clase. Lei pu lei, le dice cansado o no cansado. Y acá le dice, y tien, 1 hora, tou pu lei, todos no cansarse. Xue, miren acá el pinyin de vuelta, está mal escrito. Xue, estudiante. Chong wen, acá es Chong wen, acá lo han escrito, no sé si como lo han escuchado o no sé por qué, será mi versión del libro, la verdad que no entiendo por qué está tan mal el pinyin. Entonces dice, los estudiantes chinos, Hen You y Si, muy, tienen muy, y acá is, que es interés, interesarse, también está traducido como sentido. Ese is hay que tener mucho cuidado al pronunciarlo, porque si nosotros pronunciamos easy o easy, va a ser un rastro. Si nosotros decimos ich, va a ser, she's, va a ser 14, ¿no es cierto? O si decimos is, puede ser el 1 y el 4. Y si nosotros decimos is, ahí sí va a ser sentido o interesante, que es lo que está acá. Fíjense que está con cuarto tono, entonces cada vez que lo vayan a pronunciar, is. Bien. Y fíjense que tiene el punto acá, que es el tono neutro, que es como cortante casi. Bueno, seguimos. Bueno, acá está lo que decía más cuando empezamos, más temprano, que Xin Chi puede traducirse como I Xin o Xin Chi, que ambos van a significar una semana o dentro de la semana. Bueno, acá están los días de la semana que también pueden, por ejemplo, el lunes puede decirse Xin Chi I o
Li pai. El martes, Xin Qi Er. O Li pai. El miércoles, Xin Qi San. O Li pai San. ¿Qué diferencia hay entre decirlo de una manera u otra? Es que lo que está dentro del paréntesis se puede hablar. Generalmente es hablado. Y el otro es escrito y hablado. Se utiliza en el hablar común. Bien, acá les enseña cómo formar chi, que es ves, para cuantificar algo. Y bueno, acá empezamos a practicar con distintas frases. Acá dice, 再说一句. Repite otra vez. 再说一句. Y luego la segunda dice, 请你再说一句. Por favor, 请你 sería por favor vos. 再说 es hablar. 一句 repite otra vez. 多说几次 dilo varias veces. En realidad dice más habla cuántas veces. Habla unas cuantas veces. 多写几次 puedes escribir más, ¿sí? 多写 mucho más escribe. 写 escribir. 每 se usa para decir, por ejemplo, 每天 es todos los días. En este caso, que dice make, creo que dice, a ver, no, 每次 es cada vez. 每次多久 每次多久 ahí hay un tercer tono. 每次多久 siempre si tienen que exagerar el tono no importa, hasta que se vayan recordando cómo suena, ¿sí? Entonces, 每次 más allá de que después en la velocidad del habla se va a perder casi, pero traten de practicarlo siempre para que vaya quedando. Bien, ¿qué más? Acá, 每个人 todas las personas, 都 todas. Acá, 每个人 cada persona, 都 todas, 很高兴 muy contentas. Entonces todo el mundo está muy contento. Lo han puesto ahí en la traducción. 每个人 todas las personas, 都 en realidad es cada persona, 都 todas, 很高兴. Luego, 每个学校 cada escuela, 都 todas, 有外国学生 tienen, 外国 es extranjero y 学生 estudiante. Entonces, cada escuela tiene, en realidad el 都 es todas, tienen alumnos extranjeros. Bueno, acá nos indica cómo formar el 从头 y luego acá tenemos 他每天 él o ella todos los días 学 estudia o aprende 上课从头中文 entonces él aprende todos los días 3 horas 上课从头 horas 中文 idioma chino. Entonces acá dice, él tiene 3 horas diarias de clase de chino, sabemos que no lo dice, clase no está y diarias tampoco. Bueno, y por lo demás estaría bien. Bien, y acá idioma chino, chongwen, no dice clase de chino. Nosotros sabemos que Hangyu es el hablar común, o sea, el hablar idioma chino. Hangyu Putonghua
es el hablar común, o sea, el mandarín, el chino mandarín. Y Chongwen es el idioma chino, que es diferente. O sea, que entre Chongwen y Hangyu, la diferencia es que Chongwen es idioma chino y Hangyu es el hablar chino, el habla chino. Bien, acá, ¿cómo formamos cuándo? Cuándo lleva 4 caracteres. Shenme shi hou. Shenme, el de qué, y shi hou, de horas. Entonces, cuando ustedes digan, Shenme shi hou es cuándo. Acá, ni shi shenme shi hou lai de. Entonces, tú, ¿cuándo viniste? Lai es venir. Luego, 你们是什么时候认识的? ¿Cuándo se conocieron? ¿Sí? 什么时候? 你们 ustedes 认识的 ¿cuándo se conocieron? 你什么时候到英国去? 英国 Inglaterra. 去 el verbo ir. Entonces, hasta Tao es hasta. Entonces, 你什么时候到英国去? ¿Cuándo llegaste hasta Inglaterra? Luego, acá estábamos para formar Shangwu, la temporalidad, en la mañana. Chongwu, al mediodía. Ustedes saben que este Chong, que es el mismo usado para Chongwen, significa la mitad. Chongwu al mediodía, xiawu ya es en la tarde, ¿sí? Ese xia indica que es del suelo hacia abajo, de la tierra hacia abajo. Bien, luego tenemos el tien, que el tien, recuerden que este es el símbolo completo, el simplificado nos va a quedar así, como está ahí, ¿sí? Tien. Mucho más simple. Ese es el de hora. Y tenemos el Feng Chong. Feng, que puede ser Feng así, o Feng Chong, es el de minutos. Esto es horas, minutos. Y volviendo a la lección, dice así: 我上午8点到学校. Entonces yo, sobre la tarde, sobre las 8 de la tarde, Tao, habíamos dicho que Chong es desde y Tao hasta. Entonces, hasta esa hora, Xue Xiao, a las... Ah, no, perdón, me confundí. Acá Shang U es sobre. Sobre. Entonces es en la mañana acá. Confundí esto, lo confundí con Xiao, ¿sí? Entonces, como es Shang U, es sobre la mañana a las 8. Llego, porque Tao es hasta o llegar hasta la escuela. Luego tenemos Patien Ershifeng Shank. Entonces sale a las 8. A las 8 horas. Y acá 20 minutos de la escuela. Dice, la clase empieza a las 8:10. No. No. Claro, Shank está bien. Shak es salir de clase. Shank es entrar a la clase. En eso está bien. Pero no dice empieza. Si fuese empieza, tendría que decir kaishi. A ver, está en chino ahí. Kaishi. Kaishi es iniciar. ¿Sí? Entonces, acá, Patien a las 8 horas. Ershi es 20. Feng minutos. Shank, voy a clases, dice acá. A las 8:20 me voy a la clase. No sé por qué ha puesto... Bueno. Luego dice, Chou Tien, acá, voy por acá.
la marco. Bien. 9点20, ahí tenemos 20, ¿sí? 20分, 20 minutos. A las 9 horas, 20 minutos, 下课, termina la clase o salgo de clases. En realidad dice salgo de clases. Bueno, luego tenemos 每次 ¿sí? 每次上课60分钟. Entonces, cada clase, 60 son 60 minutos. Y luego acá tenemos la otra oración. Dice, 他每分钟可以 es poder, 写 escribir, 5 y 10 sería 50 que 中国字. Él puede escribir 50 caracteres chinos por minuto. Bien, fíjense. 他每分钟, acá tenemos minutos. O sea que sería él cada minuto, 他每分钟可以 puede 写 escribir 50 que el clasificador 中国 acá 中国 es China en sí, ¿sí? Entonces acá sería Chongwen, no Chongguo. Chongguo zi, palabras. Zi es palabra o carácter chino. Luego, ¿qué más tenemos? La formación del Tao. Luego acá, Chong y Tao. Bien, más que nada del Tao, no está el Chong, porque no se han puesto Chong acá, pero en realidad este es el Tao, ¿sí? Para que no se confundan, eso remárquenlo. Desde. Luego dice Chong, wo chia, en realidad Chong, wo chia, Tao. Desde mi casa, Tao Xue Xiao, hasta la escuela, Pu Yuan, no distancia. Si yo quiero decir no hay mucha distancia, voy a decir Pu Hen Yuan, no hay mucha distancia. Acá dice Pu Yuan, no distancia. Luego, seguimos. Dice, 我从台湾, yo desde Taiwán. Acá Taiwán también me va a quedar en simplificado con muchos menos caracteres. Fíjense. Taiwán. ¿Sí? Y Tao hasta Che Li Lai. Hasta aquí. Yo. Entonces, 我从台湾到这里来. Yo vengo desde Taiwán hasta aquí. Luego la otra oración dice, 他从早, él desde temprano, 到晚头很忙, hasta tarde, hasta la noche, está ocupado. Bien, continuamos. Entonces estábamos en Ta Chong Chao. Bien, Tao Wang Tou Henman. Bien, el desde temprano está ocupado hasta la noche. Está muy ocupado. Henman. Bien, luego seguimos. Xia Tou. Si ponemos Xia solo, significa, aparte que dice acá próximo siguiente, se entiende que es por debajo. Después de clase, xia ke, al terminar la clase o a salir de la clase,
xiao por la tarde. Bueno, luego tenemos xiapa, que es después del trabajo, pero también podemos decir xia gong zuo, que es después del trabajo. Xia che, fíjense, bajar del coche, o también puede ser xia chi che. Fíjense, va a quedar así. Xia chi che. ¿Sí? Luego, xia yi zi, xia yi zi. Y fíjense cómo cambia el tono. Y zi, la próxima vez, xia yi ke. Sí, también se entiende como próximamente. Y xia xin qi, la semana próxima o la semana que viene. Xia li pai. Xia ke yue, el mes próximo. Cansado, acá le dicen cómo se forma esta palabrita que viene siendo un adjetivo. Él está muy cansado. Ta gen, podría decirse como, sí, ta gen lei. Él está muy cansado. Ni lei pu lei, estás cansado. Tú estás cansado o no cansado. Y tien tou pu lei. Y tien, todo el tiempo o todas las horas, no cansado. Luego acá está como formar este is, significar, significado, interesante. Y luego acá dice zhi hu hua shi shenme is, que significa esta frase. Zhi hu hua es esta frase. Shi shenme es qué. Is, significado. Zhi hu hua, acá dice, zhi hu hua está señalando esta frase que está cerca. De is shi ni hao. Esta frase significa hola. Jiao chongwen hen you is. No es is como en inglés se dice easy, ¿sí? Easy, sino que es i, bien marcado, is. Y no es si, es s. Bien, entonces chiao sabemos que es enseñar, ¿sí? Entonces, enseñas chino, muy, tienes, interesante, dice. Es interesante enseñar chino. Bien, yo lo diría como chongwen, chiao. No, a ver, para. Chiao chongwen hen you is. Es interesante, bien. Para mí es interesante. Entonces digo, 我是意思教中文, enseñar. Y si quiero decir es muy interesante, 是很意思教中文. Luego tenemos 哪本书. Na está señalando, está lejos. Pen, clasificador. Pen, na. Cuarto tono. Na pen shu. Ese libro. Gen you is. Que vos tenés. Porque acá dice gen you. Muy tener is. Entonces, aquel libro es muy interesante. Ese libro que tenés es muy interesante.
这本书 este libro 一点意思也没有 este libro no es nada interesante. Bien, veamos esto acá. Desmembremos esta frase. 这本书 está bien, este libro. 一点意思 y tien es un poco también, ¿sí? Puede ser una hora o un poco. Is interesante. También significa este ye que está acá es también. Meio, no tener. Si yo quiero decir este libro no es nada interesante, voy a decir 这本书没有意思. Con eso es suficiente. O pu is, pero ya va a ser como que están muy enojados. Entonces, meio is. Bien, y acá tenemos el repaso que ustedes saben que tienen que leer tratando de recordar los caracteres. Veamos acá. Wan si ni yi xin qi shang qi zi ke. Vamos de vuelta. Ni yi xin qi shang qi zi ke. Y acá en azul le responde 一星期两次 o sea, la segunda vez. Y acá 每次多久 每次两颗 y acá teníamos 2 horas 从头 bien. Y acá le pregunta, ¿a qué hora salís de clase? Perdón, ¿a qué hora es shanke? No, siempre confundo shanke con xiake. Shang es sobre, o sea, es ir a clase. Entonces, ¿a qué hora vas a clases? Shanke. Y le dice, Shinchi-san xiao, o sea, los miércoles a la tarde, xiao, chong, desde liang tian shang, desde las 2, tao, si tien, hasta las 4. Y luego, en toda esta frase de abajo dice, xin chi liu, shang u, pa tien, o sea que es los sábados, sobre, o sea, la mañana, a las 8, sobre. Y luego dice, shi fen shanke, o sea que 10 minutos sobre la clase. Perdón, sobre la clase. Entro a clase, habíamos dicho, ¿sí? Entro a la clase. Luego tenemos shi tien, shi fen, acá. 10 horas, shi fen. Ay, se me marca mal. Acá. 10 horas, 10 minutos. Y acá sí tenemos el xiake, salida de clase. Luego, xin chi liu, hai. Acá recordemos que hai es todavía. O puede ser o. Un o. ¿Sí? Ni shi huan he cha, hai shi café. ¿Sí? Hai shi. Hai, este puede ser un o, pero tiene que estar acompañado del shi. Bueno, entonces retomamos acá. Xin chi liu hai shang ke. Lei pu lei. ¿Sí? Lei, cansado. Y acá le dice y tien tou pu lei. O sea que a todos ellos, que no los cansa, dice
学中文很有意思. O sea que a los estudiantes chinos o a los chinos les resulta estudiar muy interesante. Estudiar, perdón, dice, no habla de los estudiantes, dice estudiar idioma chino es muy interesante. Bien. ¿Qué más? Ejercicio oral. Bueno, todo esto es para que lo lean y para que vayan agilizando la lectura. 是的，我在学校学中文，一个礼拜上几次课，一个礼拜次次。Bien, ahí dice 每次即可从头，一次上课从头，上课从头，累不累？不累，不累。一会儿 recuerden de juntar. 说话 es decir o hablar. 一会儿 hui es saber. Si le agregamos el y el es saber un poco. 学写字 acá, estudiar, escribir palabras. 很有意思，一天都不累。Y bueno, así finaliza la clase. Esto ha sido todo por hoy. Practiquen lectura. Y nada más. Esto ha sido todo por hoy. Los saludo, 再见。